Ahora sí nos vamos a la unidad 3, que nos encontramos con el sujeto universal del derecho a la información. Como antecedente, luego de las guerras mundiales, se aprobaron tratados y convenciones de derechos humanos, como lo fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen a toda persona la libertad de expresión, información y comunicación. Esto implica que no puede restringirse a una determinada profesión o grupos de personas ni al ámbito de los medios de comunicación el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la Convención Americana garantiza este derecho a toda persona. Este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar, de recibir información, de opinión y de difundirla sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Toda persona tiene derecho a informar y estar informado. Esto nos lleva al contenido del derecho de la información, que comprende facultades como investigar, buscar, recibir y difundir. Dentro del contenido, en lo que respecta a buscar e investigar, va a comprender el acceso directo a las fuentes de información y opinión, tanto de unas personas físicas como jurídicas, y quedan comprendidas todo tipo de fuentes, ya sea cualquier soporte gráfico, audiovisual, auditivo, siempre estando dentro de los límites fijados por la ley. En este sentido, el Estado va a cumplir un rol activo al acceso a la información, asimismo que deben distinguirse entre la búsqueda de información personal o propia que se encuentre en los bancos de datos públicos o privados, destinados a dar informes según el artículo 43 del tercer párrafo de la Constitución Nacional, amparada por la acción de habeas data, de aquella que se trata de una información pública. Es decir, en la información privada tenemos como respaldo en la Constitución 43, que es el habeas data. Solamente nosotros como titulares vamos a tener ese derecho. Por ejemplo, si queremos acceder a nuestro historial médico, lo vamos a poder hacer a partir de ese artículo. En cambio, en la otra, que lo que respecta a información pública, todos tenemos derecho a acceder a ella. Sin embargo, esta se va a encontrar limitada por la Ley Nacional de Confidencialidad, la Ley de Protección de Datos Personales, datos sensibles, Ley Nacional de Acceso a la Información Pública Ambiental, Ley Nacional de los Derechos del Paciente en relación con los profesionales, instituciones de salud, Ley de Información Pública, Ley de Provincia de Córdoba de acceso al conocimiento de los actos del Estado, Ordenanza de la Ciudad de Córdoba de acceso a la información pública municipal. Por otra parte, el acceso a las fuentes de información se va a tratar de un derecho de toda persona. No se va a requerir que el Estado, no se va a requerir explicar al Estado para obtener la información. Se va a habilitar el acceso de múltiples tipos de información, incluidas las que el Estado custodia o administra, la que produce o está obligada a producir. Se rigen por los principios de máxima divulgación y de buena fe. Impone obligaciones concretas al Estado, es decir, que debe responder de manera oportuna a las solicitudes que le sean formuladas, proveer de un recurso administrativo de acceso a la información con plazos razonables y en caso de restringirse, se va a poder disponer de un recurso judicial para controvertir la respuesta negativa. Y finalmente, siendo que el derecho de acceso a la información es un componente del derecho a la libertad de expresión, debe entenderse que está sujeto a un régimen estricto y excepcional de limitaciones que deben estar previstas taxativamente y previamente en la ley y estar sujetas a la posibilidad de ser controvertidas judicialmente para así lograr el acceso de la información en casos concretos. Dentro de ello vamos a encontrar el acceso a la información pública en Argentina en la Ley Nacional 27.275. En Argentina van a existir 3 órdenes de gobierno: federal, provincial y municipal. En estos 3 ámbitos, los cuerpos legislativos y ejecutivos han dictado normas relativas a la transparencia, gobierno abierto y acceso a la información pública. El 14 de septiembre de 2016 se sanciona esta ley de acceso a la información pública 27.275, donde esta ley nacional se va a garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la información pública, de manera que va a promover la participación ciudadana y transparencia en la función pública,
De esto va a abarcar el ámbito público, siendo el Estado pasivo con obligaciones concretas. Los principios que fundan esta ley son presunción de publicidad, transparencia o máxima divulgación, es decir, que debe garantizar el acceso de información en todo tipo de soporte, informalismo, que no vas a necesitar de acreditación, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima plenura, que quiere decir el tema de los plazos, gratuidad, responsabilidad. El alcance de este derecho va a comprender la posibilidad de buscar, recibir, copiar, analizar, procesar y distribuir libremente la información. Como legitimación activa, tiene que ver con las personas que pueden solicitar y recibir la información pública. Estas pueden ser personas tanto físicas como jurídicas, y dentro de estas, públicas o privadas, por lo que no se le puede exigir al solicitante que motive la solicitud o que acredite el interés legítimo y que sea patrocinado por un abogado o dicho acceso. Y la legitimación pasiva acá tiene que ver con los que están obligados a brindar la información pública. Entre ellos son el Estado, la administración pública, poder legislativo, judicial, de la Nación, Ministerio Público Federal, Ministerio Público de Defensa, el Consejo de Magistratura, entre otros. Otro ítem es la gratuidad en el acceso y entrega de la información. Esto tiene que ver con el que el acceso a la información es gratuita, pero los costos de reproducción corren por el solicitante. Va a tener también límites de acceso, que estos son de manera taxativa, por los que es lo que no se permite el acceso son información expresamente clasificada como reservada o confidencial, por razones de defensa o política exterior, información que pudiera poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero, bancario, información que comprometa los derechos e intereses legítimos de un tercero. Formalidades en la solicitud de información. Esto tiene que ver con que la información debe ser presentada ante el sujeto obligado que la posea. Esta solicitud se podrá realizar por escrito o por medios electrónicos y sin formalidad, a excepción de la identidad del solicitante. El trámite, básicamente, donde el sujeto está obligado a entregarle una constancia de trámite al solicitante en un plazo de 15 días hábiles. En caso de que no llegue a conseguir la información, el sujeto obligado debe avisar para una prórroga de 15 días más. Sin embargo, quien está obligado a brindar la información puede denegarse o incumplir con las obligaciones que se le imponen. Por lo que en este caso hay dos vías. Una es por denegatoria, donde el sujeto requerido podrá negarse a brindar información si es por un acto fundado, es decir, si la información que se solicita no existe o si no está obligado a producirla, o está excluida dentro de las excepciones previstas. En caso del silencio del sujeto obligado o que se entrega la información de forma imparcial, deja habilitada las vías de reclamo, como por una sede judicial, donde denegada la solicitud del acceso, se debe interponer una acción judicial contra el acto administrativo que deniegue el acceso. Este reclamo promovido mediante la acción judicial tramitará por vía de amparo. El plazo para su interposición es dentro de 40 días hábiles, desde que se denegó, y por la sede administrativa que se debe interponer el reclamo administrativo. Y por la sede administrativa se debe interponer el reclamo administrativo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o ante el órgano que corresponda según lo legitimado pasivo. Por la vía de incumplimiento, en la sede administrativa, el reclamo será presentado por escrito indicando los datos personales del solicitante y del sujeto obligado. Dentro de los 30 días hábiles contados desde la recepción del reclamo, la Agencia de Acceso a la Información Pública deberá decidir. Luego contamos con la facultad de recibir, que aquí comprende el poder de elegir entre recibir o no la información y si desea o no recibirla. Comprende el poder de elegir entre recibir o no la información o si desea recibirla. Poder hacerlo mediante opciones posibles. Que haya pluralidad de medios y mensajes. Esta facultad alcanza 4 aspectos fundamentales. Que la información que se reciba sea veraz, que se base a un hecho de trascendencia pública, que se base a una pluralidad y diversidad de medios de comunicación y que la información sea completa y adecuada.
Esta va de la mano con la facultad de difundir, que comprende todos los aspectos técnicos y tecnológicos necesarios para difundir, como así también el mensaje que resulta protegido.